Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto estar contigo en este día. Es el tercer domingo de Pascua y el Evangelio que leemos es fascinante. Es una de las obras maestras del Evangelio según San Lucas, El Camino a Emaús. Una perícopa hermosísima, pero a la vez muy compleja en su estructura, y vale la pena hacer un análisis muy detallado de todo lo que contiene. Y es por eso que en esta ocasión se trata de un programa especial, porque en vez de hacer el análisis en vivo, he querido compartir contigo un fragmento de mi conferencia El Camino a Emaús, un análisis bíblico. Te vas a sorprender cuando hagamos el análisis de la estructura de esta hermosísima perícopa del Evangelio, y te prometo que vas a querer saber más y más. Aquí lo tienes. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos y no podían conocerlo. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Lo primero que notamos, dando un vistazo de sobrevuelo, es que hay 2 partes centrales. La primera parte central es que Jesús explica la escritura. Y la segunda gran parte es que Jesús parte el pan. ¿Esto por qué es importante? Porque fíjense ustedes el orden. Primero Jesús explica la escritura y después parte el pan. Esto, queridos amigos, es la primera Santa Misa que se celebra después de la resurrección de Jesús. Volviendo a las interacciones de los personajes, de los actores, vean ustedes lo que nosotros encontramos. Lo primero que sucede es que los 2 discípulos salen de Jerusalén. Después, ellos hablan entre sí de lo que sucedió. Luego Jesús se aproxima y camina con ellos, pero sus ojos estaban retenidos y no lo reconocían. Entonces Jesús les pide que hablen. ¿Por qué están tristes? Díganme qué pasó. Entonces ellos le explican acerca de Jesús. Explican que fue condenado y que fue crucificado. Y le explican además que esperaban que liberara a Israel. Y ya no lo liberó, por supuesto, por eso es que están desanimados, desalentados. Ellos confiaban en que Jesús liberara a Israel de los romanos, pues ya no se pudo, ¿verdad? Y lo que sucede después es que Jesús los amonesta por su falta de fe en lo que dijeron los profetas. Ahora, vean ustedes lo que va a suceder. Lo que sucede después
de amonestarlos por su falta de fe. O sea, porque ellos primero se quejan de su problema de fe. Es que creíamos que iba a liberar a Israel y ya está muerto. Estamos decepcionados. Es que mujeres dicen que el sepulcro está vacío, pero ellos no lo han visto, entonces no creen. Ahora, Jesús los amonesta por no creer, ¿verdad? Vemos lo contrario a lo que acaba de suceder. Ellos dejan ver que no tienen fe, Jesús los amonesta por no tener fe. Y lo que sucede después es que Jesús les pregunta, ¿acaso no era necesario que Cristo sufriera estas cosas para entrar en su gloria? ¿Qué cosas? Vean lo que sucedió antes, pues que fue condenado y crucificado, ¿verdad? Entonces vean lo que sucede en el inciso H. Ellos no tienen fe. En el inciso H', Jesús los amonesta por no tener fe. Luego, en el inciso G, hablan de la condena y de la crucifixión, en tanto que en el inciso G', Jesús les pregunta si acaso no era necesario que Cristo sufriera la condenación y la crucifixión. Luego, Jesús les explica lo que las Escrituras dicen acerca de él. Pero antes, ellos le habían explicado a Jesús lo que había pasado con él. Después, los discípulos le piden a Jesús que se quede. Antes, Jesús le había pedido a los discípulos que hablen. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo hay un patrón? La historia se desenvuelve en una dirección y cuando llega a un punto comienza a desenvolverse en sentido contrario. Y todo va siendo preciso, la historia se va desdoblando de una manera paralela, pero contraria. ¿Se dan cuenta? Después, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, y entonces sus ojos se abren y lo reconocen. ¿Y qué había pasado antes? Que sus ojos estaban retenidos y no lo reconocían. Nuevamente vemos otra idea paralela, pero opuesta a lo que sucedió. Y luego Jesús se desvanece de su vista. ¿Qué había sucedido antes? Jesús se había aproximado y ellos lo vieron. Aunque no lo reconocieron, lo vieron. Ahora Jesús se va. Otra vez una idea paralela, pero opuesta. Y se quedan hablando aquí. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Pero ¿qué pasó antes? Ellos hablaban entre sí de lo que había sucedido. ¿Y cómo termina esta historia? Los discípulos vuelven a Jerusalén. ¿Cómo había comenzado la historia? Con los discípulos saliendo de Jerusalén. Queridos amigos, cuando uno descubre esta estructura, se queda uno con la boca abierta. Al menos yo me quedé con la boca abierta cuando vi esto. Y ojalá que ustedes se queden con la boca abierta también. Esta estructura es una estructura que se usa mucho en la Biblia y se llama quiasmo. ¿En qué consiste un quiasmo? Un quiasmo es una estructura en la cual se presenta una secuencia de eventos en cierta dirección y cuando se llega a un punto central, los eventos se plantean de manera paralela pero opuesta. Eso es un quiasmo, tal como lo que vimos aquí. En este caso es un quiasmo sumamente elaborado de varios versículos. De hecho, este es uno de los pasajes, es una de las perícopas más largas de todo el Evangelio según San Lucas. Y lo importante de un quiasmo es que siempre, y esto es una regla muy importante, siempre en un quiasmo el mensaje del texto, la idea del texto, se encuentra en el centro del quiasmo. Como puedes ver, un tema verdaderamente fascinante. Te invito como siempre a terminar nuestra emisión con este momento de oración. Te invito a cerrar un momento tus ojos y hacer eco en tu interior a estas palabras. Eres nuestra alegría, Señor. En la oscuridad nos aportas luz. En las dudas nos ofreces verdades. En la violencia eres paz. Eres nuestra alegría, Señor. Cuando llegue la muerte, serás vida. Cuando llegue el final, serás principio. Cuando se apaguen las luces del mundo, nos encenderás otras eternas en el cielo. Eres nuestra alegría, Señor. Apareces cuando más te necesitamos. Apareces cuando otros amigos nos fallan. Apareces y a veces no te reconocemos. Apareces y con tu pan nos alimentas. Eres nuestra alegría, Señor. Nos defiendes a pesar de nuestros errores. Nos amas a pesar de nuestros olvidos. Resucitas para que un día también nosotros contigo lo hagamos. Eres nuestra alegría, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Agradezco como siempre tu compañía y te invito a que por favor descargues ya sea el audio o el video de esta conferencia, El Camino de Emaús, un análisis bíblico. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana aquí en Pasión por el Evangelio. Mientras tanto, que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.